Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring, en la serie de producción cíclica. Y hoy les traigo una configuración especial para el Ford Sierra Cosworth RS500 de 1987. Este monstruo es un coche popular en esta categoría porque tiene mucho poder, mucha estabilidad y se conduce muy fácil. Aunque con esta configuración aumenté considerablemente el caballaje reemplazando su motor de serie. Le quité el bloque pequeño 4 cilindros de 2 litros y lo reemplacé por un V6 de 3.7 litros aspirado. Y aquí trato de sobrevivir a la primera curva y casi me ponen a trompear. Afortunadamente logré corregir la dirección a tiempo y enderecé el chasis para regresar a la pelea por los 10 primeros lugares. Aprovecho que estaba en modo fantasma y supero allí ese lote conflictivo, pero ahora se viene el BMW tratando de sacarme del límite de la pista. No cabemos todos definitivamente en el asfalto, pero logro avanzar aprovechando la aceleración y muy pronto metido ya en la estela de la quinta plaza. Aquí vemos a dos BMW peleándose por tracción, por avanzar. Los adelanto sin problemas por el carril derecho y ahora me sumerjo en el carril interno del corte en la curva y salgo con buen impulso y ya metido en la estela del Mercedes-Benz de Chef Fantere 330, que también está peleándose con el coche y la tracción para ver si se puede acercar a la punta, que trata de escaparse. Está a solo 3 segundos y medio por delante. En cualquier momento seguro que lo vamos a alcanzar. Esto se va a poner muy interesante porque ahora cuando vamos a entrar en el sector callejero, que ya sabes que es el punto más estrecho del circuito, allí se pone la cosa buena porque allí es donde realmente se refleja la técnica de manejo de cada quien, el talento de cada quien para poder entender el circuito y avanzar sin problemas. Tengo que cuidarme mucho a partir de ahora para no equivocarme, no salirme de la vía, para que no me sumen tiempo de penalización, porque aquí las carreras son cerradas y vamos a llegar todos junticos. Afortunadamente dejamos al lote grueso de corredores atrás peleándose y empujándose. Aquí vemos al Infiniti que está teniendo dificultades con la tracción. Me parece que el compañero se equivocó con la elección de neumáticos y está perdiendo mucho rendimiento y ahora me está estorbando el avance. A ver si logro avanzar. Consigo por la derecha, pero le hago un contacto que me dan una penalización de medio segundo totalmente innecesaria e injusta, porque el compañero tuvo que frenar de forma muy anticipada para no salirse, pero bueno, no pasa nada, el sistema es así. Ahora nos estamos acercando rápidamente a los líderes, al podio. El compañero del Mercedes está acechando a la segunda plaza y en cualquier momento estoy seguro que también lo va a poder adelantar porque se está quedando sin desplazamiento y nosotros solo tenemos que tener paciencia, esperar el momento correcto. Le vamos a ir descontando de forma tímida en cada giro, en cada rotación. Sin duda tenemos un poco más de caballaje y eso lo vamos a aprovechar al máximo, pero como ya dije, no me puedo equivocar porque de lo contrario perdería todo el chance de pelear la victoria de la carrera. Mira cómo le va cerrando el paso el tipo del BMW, que ahora se derrapa, se le va fuera el coche, saca los neumáticos, pierde estabilidad y nos obsequia el podio. Ahora sí, quedamos los 3 líderes en la punta. Vemos al compañero Ukiup que está tratando de escaparse también en su BMW, mientras que el Mercedes le sigue de cerca y nosotros persiguiendo el rebufo. Ahora estamos entrando en el sector de las S, de las curvas más cerradas. Aquí es fundamental mantener la estabilidad del coche para que no te traicione la cola. Y salgo acá con suavidad, manteniendo el impulso, manteniendo el momentum, cosa que ya les he explicado en otros videos anteriores, que es importantísimo mantener el impulso en la curva. Acecho por la izquierda, adelanto al Mercedes, me impongo y le arrebato la segunda posición. Me estoy acercando al BMW de Ukiup a ver si el compañero comete algún otro error que nos pueda beneficiar. Parece que está teniendo dificultades con la cola, está teniendo varios deslizamientos que, aunque son muy pequeños, son suficientes como para descontarle varias milésimas en cada rotación. Ahí se me escapa un poco, vamos a ver si puedo estabilizar el Sierra. Lo consigo más velocidad aquí en el ataque de la curva intermedia y ahora sí, ya estoy metido
plenamente en el rebufo, olfateando los tubos de escape, y ahí se acerca el compañero del Mercedes, que también va cerquita. Cualquier error que se cometa nos complicaría a los tres el desarrollo, o lo peor que puede pasar, que si me salgo del circuito también puedo perder el chance de arrebatarle el dominio de la carrera al compañero Ukyuk. Cuidadito aquí en la transferencia de peso, que es donde se complica, y le hago un contacto, frenó demasiado. Menos mal que fue un contacto leve para que no me sumen más tiempo de sanción. Entramos en el sector de velocidad, el primero del recorrido, y trato de aprovecharlo. Aquí viene un corte a la derecha, se le derrapa feo la cola al compañero porque puso el neumático delantero derecho encima del piano, perdió sustentación. El Mercedes también aprovecha la pérdida de rendimiento para recuperar la segunda plaza, y ahora regresamos a la pelea por la segunda posición, de nuevo buscando el rebufo, buscando la estela del Mercedes, que lo aprovechamos. Él se mantiene al margen, trata de mantenerse en el carril de la derecha porque sabe que nosotros tenemos más desplazamiento, pero no demasiado, porque mira que estamos muy juntos y de momento no he conseguido un desarrollo de velocidad aplastante como para consolidarme de forma cómoda. Uy, el Mercedes se va fuera del límite de la pista, deja pintura en la barra de contención, y nuevamente le arrebatamos la segunda plaza y regresamos a la pelea por la punta. Cuando nos estamos acercando al carrusel, ese sector es muy importante, no podemos salirnos de la rampa de concreto, hay que mantener allí el impulso también en esa curva para salir con buena velocidad y mantener el ritmo. Cuidadito con el compañero del BMW, que casi se derrapa, casi se sale, casi pierde el control. Ahí le hicimos otro pequeño contacto. Menos mal que pude frenar a tiempo, pero se complica porque ahí en ese carrusel la velocidad es fundamental y no puede frenar demasiado porque igual el coche se derrapa. Es un solo jalón, tiene que ser un solo impulso. Y ahora sí, señores, se abre la ventana, lo aprovecho, ataco por dentro en la entrada de la curva, me impongo allí y lo dejo atrás por fin. Y ahora sí nos consolidamos como nuevos líderes de la carrera cuando está todo a punto de concluir. Solo tengo que preocuparme por mantener la tracción, la estabilidad, y de esa manera estoy seguro que vamos a llevarnos la victoria. Y los neumáticos blandos están soportando perfectamente bien el desarrollo. Es una categoría intermedia, no hay tanta potencia como en otras clases, así que hoy me salgo del asfalto y el coche se estanca, se clava en el terreno y me hace perder mucho rendimiento, y los compañeros regresan al liderazgo de la carrera. ¡Qué desastre! Definitivamente en Nürburgring los descuidos se pagan muy caro, y ese es el problema de este circuito, que nunca te puedes confiar, que es complicado, es un circuito impredecible, hay muchos cambios, los coches todos se comportan diferente, cualquier curva te puede causar serios problemas si no logras entenderla, si no la atacas con suficiente anticipación, si el coche se derrapa, si pierde sustento, si te asomas o si te subes a los pianos altos, también el coche puede perder estabilidad. Son muchos factores que pueden afectar el desarrollo de la carrera, así que vamos a ver si podemos recuperar el terreno perdido. Ya queda poco, ya solo queda el sector de velocidad y no estoy seguro que tenga rendimiento suficiente como para poder regresar a la pelea por la victoria. Vamos a ver qué sucede ahora cuando estamos entrando ahora sí en la recta, en el ascenso hasta la etapa final de la carrera, y casi me alcanza la cuarta plaza. Menos mal que pudimos recuperarlo más o menos rápido y regresar al asfalto. Y ahora sí, señores, este es el momento de la verdad. Estoy en quinta marcha por encima de las 150 millas. En cualquier momento nos vamos a meter en el rebufo, pero creo que no es suficiente. Sin embargo, le estamos descontando tiempo valioso a Ukyuk, que está perdiendo desplazamiento, pero es muy tímido, y el compañero del Mercedes lo está atacando por la izquierda, le arrebata momentáneamente la victoria. A ver qué pasa en el siguiente giro. ¡Upa! Se complica el Mercedes, está perdiendo sustento. El BMW queda detrás, aprovecha el rebufo, ataca por fuera en la curva y sale mejor
posicionado, aprovecha la aceleración y el Mercedes se queda atrás y pierde las posibilidades de llevarse la victoria justo en el cierre. ¡Qué lástima! Mientras que nosotros nos tendremos que conformar con meternos en el podio luego de 9 minutos 48 de contienda, escalando 8 posiciones, con un tiempo de vuelta muy bueno de 9 minutos 42, 679 milésimas, que hubiese sido más bajo de no haber ocurrido ese incidente, ese derrape que me sacó fuera del asfalto más atrás. Pero muy buena carrera, qué buen desempeño tiene esta belleza. Y ya sabes que en la descripción del video te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas usar pronto en las carreras. Si no eres en esta serie, también lo puedes llevar a la clase B de coches modificados y espero que te dé muchas victorias.